A comenzar el día de hoy diferente a lo que hacíamos por ahí en otros programas. Tenemos mensajes del día de ayer. Ahora mismo están llegando mensajes. Pueden hacerlo los que quieran enviar su mensaje. 0973-127-828. Un mensaje nos había llegado el día de ayer. Dice: buenas noches, hermanos. ¿Puede una persona asegurar que recibió el Espíritu Santo solo por el hecho que al despertar sintió que pisó tierra? Andaba, dice, caminando luego de eso por el aire. Es decir, cuando pisó tierra, sintió que andaba caminando por el aire. Esto nos hizo un oyente el día de ayer. No nos ha dicho su nombre, pero si está escuchando en este momento, sería bueno que pueda decirnos su nombre y también de dónde es. Bueno, ayer justamente surgió esta pregunta a consecuencia de lo que estábamos desarrollando, y era acerca del Espíritu Santo, el tema que hemos estado desarrollando el día de ayer. Y vamos a volver a leer un versículo de la Biblia, el de Sí, Efesios, capítulo 1, versículo 13, y vamos a entrar a responder esta pregunta. Efesios, capítulo 1, versículo 13. en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien, necesariamente para que una persona reciba el Espíritu Santo de Dios, tiene que oír el Evangelio de Jesucristo, tiene que arrepentirse de sus pecados y recibirle a Cristo como su Señor y su Salvador. En ese mismo momento la persona recibe el Espíritu Santo. Ahí también, hermano, al lado podés leer Gálatas 3, versículo 2. Justamente complementa un poco más, a pesar de que es bien claro lo que dice ahí Efesios 1:13. Gálatas 3:2. Sí. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las palabras, por las obras de la ley, o por el oír con fe? Hasta ahí. Sí, Ahí claramente dice que se oye el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Se le reconoce a Cristo como Señor y Salvador, y ahí se recibe el Espíritu Santo. De otra manera, no, el Espíritu Santo no se recibe por imposiciones de manos, no se recibe en algún ritual, porque hay muchos por ahí que echan agua o aceite por la cabeza de las personas y dicen que las personas de ese momento reciben el Espíritu Santo. Eso no es cierto, eso es falsedad, eso es mentira a la luz de lo que dice la Biblia. Otros por ahí dicen que reciben el Espíritu Santo orando. Otros dicen, como que se levantó y fue influenciado por un poder sobrenatural y que desde ahí recibió el Espíritu Santo. Ese no es el Espíritu Santo. Lo que pasa aquí es lo siguiente. Vamos a leer Mateo capítulo 12, versículo 43, y vamos a ver ahí ¿qué pasa en este caso? ¿Por qué hay personas que se levantan y son influenciados por un poder y dicen que es el Espíritu Santo? cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Seguimos. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bueno, esos son los demonios. Los demonios sí pueden, en contra de la voluntad de las personas o sin consultar a las personas, influenciar en las personas. Ellos no necesitan autorizaciones de nadie para controlar a una persona o para poseer a esa persona. Y eso es justamente lo que sucede. Si los demonios son los que obran de esa manera. Juan, el apóstol, en
Primera de Juan, capítulo 4, justamente, desde el versículo 1 en adelante, habla ahí a los hermanos y a todos los creyentes y dice que nosotros tenemos que probar los espíritus. ¿Y cómo se prueba los espíritus? Bueno, cuando te hablan del Espíritu Santo, entonces vos tenés que venir a la Biblia y tenés que ver si eso verdaderamente es del Espíritu Santo o no. Y nosotros vimos en Efesios capítulo 1, versículo 13 y en Gálatas capítulo 3, versículo 2, que para recibir el Espíritu Santo hay que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Entonces no puede ser que una persona sea influenciada por el Espíritu Santo de esa manera. Son demonios. Los demonios son los que se apoderan de las personas. Y eso justamente es también una evidencia de que estamos en los últimos tiempos. Porque en 1 Timoteo capítulo 4, si podemos leer, hermano, Sí. ahí justamente dice que en los últimos tiempos iban a haber muchas doctrinas de demonios y personas que iban a ser engañadas y dominadas justamente por los demonios. 1 Timoteo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muy bien, eso es lo que pasa hoy. Hay algunos que se confunden y dicen, pero ¿cómo si ahora es una persona diferente? Pasa lo siguiente, lo que pasa es que hay personas que escuchan hablar de demonios y ya piensan en esos que andan como el endemoniado Gadareno, que andaba por los sepulcros completamente, tenía una mala apariencia, mal olor, mal aspecto, asustaba a las personas, era como un fantasma. Entonces cuando escuchan hablar de demonios piensan en eso solamente, pero la misma Biblia en segunda carta a los Corintios capítulo 13, versículo 11 en adelante, habla de que los demonios se manifiestan como ángel de luz. Y en Hechos capítulo 8 se habla del mago Simón, aquel que tenía un poder, pero el poder era poder del mal, no era poder de Dios. Y dice ahí que, voy a leer aquí Hechos 8:10, dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Entonces fíjate, la gente decían, este verdaderamente tiene el poder de Dios. Y no, era un mago. El poder que operaba en él era un poder demoníaco satánico. Eso es exactamente lo que pasa hoy. Hoy hay personas que testifican que en un momento fueron influenciados por un poder y que después de eso ellos se sienten diferentes, ellos ven cosas y ellos hasta se vuelven activistas. Pero eso no es Espíritu Santo, eso es completamente demoníaco. Bueno, acá nos dice, soy Fabián de Pilar, anoche le mandé el mensaje, paz del Señor, hermanos. Bueno, gracias entonces por darnos el nombre. Sí, sí, Fabián de Pilar, departamento de Ñembucú, aquí del Paraguay. así mismo. Sí, nos habían enviado otro mensaje, dice, buenas noches hermano, dice, ¿me podés explicar Gálatas capítulo 4, versículos 5 al 7? Soy Heriberto, de aquí de Ciudad del Este. Bueno, esta pregunta quiero desarrollar un poquitito con un poquito más de tiempo, porque la verdad que es una muy buena pregunta. Y vamos a ver, hermano, antes de Gálatas, ahí en Hechos, Sí, Hechos capítulo 11, porque Galacia, esa región que estaba bajo soberanía romana en el tiempo apostólico, hoy abarca más o menos toda esa zona que es Turquía. Y habían varias iglesias ahí que fundaron los apóstoles, principalmente Pablo y compañía. Eso se cuenta desde el capítulo 13 de Hechos en adelante. Ahí se habla del primer viaje misionero. Y en el capítulo 13, en el versículo 14, ahí dice que ellos entraron en Antioquía
de Pisidia, que es en esa zona. Y ellos entraron ahí y comenzaron a predicar a los judíos, como acostumbraban los apóstoles. Ellos entraban en una región y siempre en esas regiones estaban los judíos de la diáspora, los judíos que habían salido fuera de Israel. Entonces ellos iban allá, fue allá Pablo y comenzó a predicar acerca de Jesucristo. Acerca de Cristo dice, de la descendencia de éste, y conforme a la promesa Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel, dice en el versículo 23 de Hechos 13. Eso Pablo le está diciendo a los judíos, que de la descendencia de David, Dios levantó a Jesucristo por Salvador. En el versículo 26, por ejemplo, de Hechos 13, dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Fíjate que Pablo a los judíos le está hablando de salvación. Eso significa mucho, porque los judíos guardaban la ley mosaica. Pero evidentemente aquí, para Pablo, ellos eran personas perdidas, personas que necesitaban la salvación por medio de Cristo. Y comienza Pablo a predicar a ellos, le dice en el versículo 35 y 36 que David, siendo rey, fue un hombre corruptible, un hombre pecador, que vio corrupción, pero Jesucristo no. Jesucristo no, mas aquel a quien Dios levantó, dice, no vio corrupción. Verso 37 de Hechos 13. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Dice en el versículo 38. 39 dice, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, es decir, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Entonces Pablo entra ahí en la comunidad judía y comienza a hablar de tal manera, diciendo explícitamente, de una manera llana, de una manera clara, que la salvación del alma, la justificación para ir al cielo, no es por medio de la ley, sino es por medio de la gracia de Dios manifestada en la resurrección de Jesucristo. Y eso generó ahí lo siguiente. ¿Podemos leer seguido, hermano? Sí. A ver, vamos a leer un versículo ahí. Vamos a leer seguido. Versículo 44 al 52. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Versículo 50 dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Muy bien, ahí vimos entonces un poco de la historia. Los judíos rechazaron el evangelio de la salvación por gracia en Cristo Jesús, pero muchos gentiles creyeron, y ahí se formó
iglesias, varias iglesias en esa región se fundaron. ¿Y cuál era el mensaje que ellos habían oído para convertirse a Cristo? Bueno, el mensaje consistía en que la justificación no es por las obras de la ley, así como leímos el versículo, sino por Cristo. Y bueno, como le expulsaron a Pablo y compañía de ahí, se fueron de ahí, siguieron su camino misionero. Pero, ¿qué sucedió después? Después sucedió que los judíos se metieron en las iglesias y querían obligar a que los creyentes guarden ciertos aspectos de la ley. Eso. Y es por eso que Pablo escribe esta carta, para dejar bien claro que la salvación no es por guardar la ley o ciertos aspectos de la ley, porque la ley fue dada, sí, Dios tuvo propósitos específicos, la ley sirve para muchas cosas, pero principalmente aquí lo que Pablo está diciendo es que la ley, porque nos pide el versículo 5 y ahora sí, Gálatas 4:5, dice para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Nosotros estábamos antes de Jesucristo, estábamos esclavizados bajo la ley. La ley nos condenaba, la ley nos hizo a nosotros pecadores. En Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué significa ayo? Bueno, ayo significa de que se dio la ley y esa ley nos hacía pecadores. ¿Para qué? Para que nosotros en algún momento, cuando venga Jesucristo, nosotros nos identifiquemos con Él. Porque eso es lo que hace la ley. La ley es un espejo para que todos los hombres entiendan que son pecadores y que necesitan de Jesucristo, que necesitan de la gracia de Dios para que Dios le pueda redimir. ¿Qué significa redimir? Comprarle y sacarle de esa condición de esclavitud. Y es así. No puede ver en este momento escuchando una persona sincera consigo mismo que diga que está con la conciencia tranquila y con un corazón tranquilo delante de Dios porque guarda toda la ley. No, ¿por qué? Porque la ley te hace esclavo del pecado. Te hace esclavo de pecado. Bueno, entonces Pablo dice esto acá. Dice que Cristo ya nos redimió de la esclavitud del pecado. Y dice verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces tenemos el Espíritu Santo de Dios, somos hijos de Dios. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Entonces, aquí se trata de eso. La ley ya no hay que, en realidad nunca hubo que guardar la ley o cierto aspecto de la ley para tener la salvación. No, la ley te hace pecador. ¿Para qué? Para que justamente vos te des cuenta que necesitas de Jesucristo. Entonces, Pablo escribe la carta para que los hermanos vuelvan a su primera fe, porque los judíos se habían metido ahí a las iglesias y estaban judaizando a las personas. Hasta al mismo Pedro, el apóstol Pablo, le reprendió fuertemente porque él estaba ahí en medio de los hermanos y veía que los judíos se habían metido en la iglesia a esclavizar a los creyentes con ordenar a los creyentes o con querer que los creyentes se circunciden, por ejemplo, o que guarden cierto aspecto de la ley. Entonces Pablo le reprende al mismo Pedro. En Gálatas 2, versículo 15, Pablo le dice a Pedro,
nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Contundente. Sí, ¿qué te Sí. parece? Bien, No, entonces ahí, qué barbaridad, es horrible, es espantoso, catastrófico, faltan las palabras para describir lo horrible que es saber que hoy hay personas que andan con el mismo cuento de los judíos que se metieron allá en la iglesia, en las iglesias de Galacia. El mismo cuento absurdo, ridículo, tan falso como el peor de los falsos. Ese cuento que te dice que tenés que guardar los mandamientos. ¿Cómo que vas a guardar los mandamientos? A ver, si hay un joven, por ejemplo, de 20 años que está escuchando en este momento la radio. Bueno, los mandamientos dicen, no, un mandamiento, no fornicarás. ¿Acaso ya no has practicado el sexo en reiteradas ocasiones? ¿Y eso qué te hace? Sin compromiso algunos. O Sin sea que compromiso alguno. Sin casarse, sí. Sin casarse. Sí. ¿Y eso qué le hace? Fornicario. Y por más que guarde toda la ley de aquí en adelante, ya estás condenado. Una mentira no has dicho. Claro que has dicho. No te has embriagado. La borrachera es pecado. Los borrachos irán al lago de fuego. ¿Qué sos? Pecador. ¿Y por qué te tragas o por qué te autoengañás creyendo que tenés que guardar la ley para ir al cielo? No, no es así. Sí, Si eso- vos te querés engañar, te podés autoengañar. Sí, Ese es tu ese es un problema. punto, sí, un punto muy bueno para aclarar también, que uno ni siquiera tiene que pensar que guardando la ley de Dios se va a salvar. Eso es lo Sí. importante aclarar, ¿verdad? No, Eh, no. Tienes que reconocer que Jesucristo murió y resucitó por vos y que la salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios. Bueno, esa pregunta nos había hecho Heriberto, de aquí de Ciudad del Este. Muy bien, dice este mensaje, o sea que está preguntando, ¿cómo les veo en las redes sociales? Ahí ya le envié. Bueno, pueden ingresar en la página de la radio, Radio Magnífica FM 103.9 y ahí van a encontrar para abrir la página, o sea que para ver en vivo. Sí, Sí, por por Facebook también Facebook, pueden sí, por buscar. Sí, Facebook, por sí. Facebook, Radio Magnificat, FM 103.9. A ver, tenemos más mensajes del día de ayer que nos habían enviado. Saludos, tenemos el hermano Jorge Fink de aquí de Ciudad del Este. Nos había enviado bendiciones, hermanos, saludos al hermano Néstor, dice, y al hermano Matías. Bueno, hoy no nos acompaña el hermano Matías. Saludo, Seguro que está escuchando. quizás Saludos, está sí. escuchando, seguramente. Sí, seguramente que sí. Bueno, eh, dice que Dios les bendiga y que siempre le ilumine el Señor Jesucristo. Amén. Gracias al hermano por el mensaje y también hoy muy temprano se ha puesto en contacto conmigo por el audio del estudio bíblico de ayer sobre el Espíritu Santo, el hermano Rubén de aquí del kilómetro 8 de Ciudad del Este, y me ha dicho que su esposa ayer, Rosa Amelia, estaba escuchando. Entonces saludos para la hermana Rosa Amelia. Saludo también para el hermano Rubén, que está en su trabajo en este momento. En realidad varios hoy se han puesto en contacto
por el audio del estudio bíblico de ayer sobre el Espíritu Santo. Bueno, vamos a escuchar una música por aquí, una pausa musical y ya continuamos. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, acude a la cruz de Jesús. Es la fuente, el que limpiará tu ser, acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre eficaz. Muy bien, continuamos. Agradecemos a Dios por estar aquí en este espacio compartiendo con todos ustedes este programa. Y bueno, ahora vamos a compartir con todos ustedes el devocional de la buena semilla que trae el día de hoy. Muy bien, dice así. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 4. Actitud hacia nuestros hijos, dice el título. En un mundo donde las relaciones familiares son cada vez más relajadas, los cristianos, hijos de Dios que conocen al Padre, son felices de fundar su vida familiar en las enseñanzas bíblicas. La familia es esa institución creada por Dios en la cual se forman los futuros adultos, nuestros hijos. Promovamos buenas costumbres, abramos la Biblia con ellos cada día, poniéndola a su alcance. Aprovechemos las oportunidades para instruirlos. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Aprendamos en familia a escuchar la palabra de Dios que enseña a los hijos a obedecer a los padres, logrando una disciplina justa y constructiva, como la que Dios, nuestro Padre, ejerce con nosotros. Dejar a nuestros hijos hacer lo que quieren con el pretexto de respetar su libertad sería abandonarlos
a la esclavitud de sus pasiones. Animémoslo también. No les impongamos exigencias inútiles o excesivas. Y recordemos que el ejemplo es primordial. La mejor enseñanza no tendrá ningún resultado si ellos ven, y son muy hábiles para esto, que nosotros no ponemos, en práctica lo que decimos. Y sobre todo oremos sin cesar por ellos, primero por la salvación de sus almas y luego por su compromiso en la vida cristiana. No tenemos ninguna fuerza para guardarlos del mal, así que recurramos a la de Dios. Él los ama mucho más que nosotros. Muy buena la reflexión. Dice que esta historia, que continúa mañana. Sí, aquellos que desean la continuación, porque es muy interesante, habla acerca de la familia. Para mañana nos pueden solicitar y le vamos a estar enviando, ¿verdad? Sin compromiso por WhatsApp, le vamos a compartir el devocional, ya que trae un tema muy, pero muy importante. Bueno, aquí una oyente, una hermana, nos ha enviado una imagen y dice, buenas noches hermano, dice, ¿podés hacer un breve comentario sobre dice, los católicos romanos lo adoran? Y aquí tenemos una imagen que nos han enviado. Ellos lo llaman el Santísimo. Bueno, vamos a buscar Deuteronomio, ya capítulo 4, y vamos a leer ahí unos versículos. Es la imagen del sacramento del Santísimo. Es algo así como un signo que ellos usan. Simboliza, según aquí tengo los datos, simboliza una gracia eterna y espiritual que Jesús concede a los que le reciben, dicen ellos. Pero en realidad, bíblicamente hablando, eso es un amuleto. Eso es un amuleto. Y vamos a leer allá Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, y vamos a ver que Dios concede todo tipo de figura. Dios condena todo tipo de figura justamente en contra de lo que dice la organización romana, porque no es solamente esta imagen del Santísimo que ellos adoran muchas imágenes. Entonces vamos a leer ahí Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 al 19. Sí, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en el medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Sí, y fíjate que hay un riesgo cuando las personas se prestan para adorar cualquier tipo de figura. Por eso ahí dice figura alguna. Ninguna figura haréis, ninguna. Por más pequeña que sea, por más que lo tenga en la billetera o ahí delante tuyo, ahí en el auto, o que tenga en el bolsillo, no importa, ninguna figura haréis. ¿Por qué? Porque los demonios justamente por ese medio engañan a las personas, ya que las personas no obedecen a la palabra de Dios, y cuando Dios dice no, ellos entienden que sí. Bueno, ahí los demonios le engañan, y justamente
esta no es otra cosa que eso, esa imagen acerca de lo que hemos estado mencionando, que ellos lo llaman, así como hemos dicho recién, el sacramento o santísimo. Yo la verdad que no fui católico, pero ellos sabrán acerca de lo que, cómo ellos lo llaman correctamente. Lo que sí que nosotros podemos decir desde aquí que todo eso es cosas del oculto. Eso no está relacionado con Dios ni con el poder de Dios. La garantía de la salvación eterna y por gracia, justamente ayer extendida y contundentemente, y hoy también mencionamos un poco al principio, ¿qué es? Es el Espíritu Santo. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, principalmente el 14, dice que es las arras de nuestra herencia, ¿sí? Hasta el día que Cristo venga o hasta el día que muramos, vamos a tener el Espíritu Santo. Y esa es la garantía. Jesucristo nunca dejó ahí un amuleto para que anden usando, y esa es la garantía de que Dios siempre te va a bendecir o que nunca vas a perder la salvación o cosa por el estilo. No, eso es invento de la tradición romana. Y por cierto, todas aquellas personas que tienen, no importa la figura que sea, y no importa que le llamen ángel de la guarda o santísima o santísimo, eso es maldición. De hecho que esta figura tiene una origen diabólica, porque imagínese, también podemos decir claramente que es una adoración al dios Sol también. Tiene su origen ahí y dice, por ejemplo, el tiempo que uno pasa con Jesús en el Santísimo. eh, no estoy pudiendo leer porque veo ahí una imagen, pero es así. Y pone esa figura de una imagen del dios Sol, por decir así, parecido al Sol, ¿verdad? Sí. Y la estampa o la imagen del supuesto Jesús ahí abajo chiquitito. Entonces, Sí, ¿a quién le están adorando? sí, a Lucifer Sí, en ese caso. directamente. Tienen un sol grande ahí Sí, y ahí abajo, una figura, ¿verdad? El sol, y abajo tienen ahí supuestamente una representación de qué sé yo. así Bueno, es. tenemos más mensajes por acá. Pedro Sosa nos pide aquí el audio del pastor Olovati acerca de los países que atacarán a Israel en el valle de Josafat. Bueno, vamos a estar tratando de conseguir este estudio bíblico del pastor Olovati de profecía bíblica y lo vamos a enviar. La hermana Luciana dice, estoy grabando el programa, tengo una vecina que va al retiro y es muy fanática y usan mucho esa imagen. Bueno, nosotros también podemos proveerle, ¿verdad? El audio Así es. del, Del del programa. programa y así no hace falta grabar. El hermano Pablo, por ahí anda, el hermano Pablo Vera, dice, buenas noches hermano, estoy escuchando el programa, está muy interesante el programa de hoy. Gracias a Pablo, saludos para Pablo. Aquí el hermano Derlis Vergaras dice, buenas noches hermanos, saludo al hermano Néstor y a su familia. Les quiero, dice, agradecer por la muy buena atención que nos brindaron el fin de semana pasado y por el hermoso mensaje que hemos compartido con los hermanos. Dice, ¿me podés explicar, hermano? Dice Romanos capítulo 10, versículos 14 al 17. La verdad que hemos pasado muy bien el fin de semana y gracias a los hermanos por la visita, ¿verdad? Asimismo, saludo a la familia del hermano Derlis, su hermano, y realmente espero que hayan pasado bien, entonces ya también en cualquier momento vamos a estar devolviendo la visita por allá, entonces Sí, a los allá a todos hermanos los que hermanos que han, estuvieron. que han venido de Asunción, de allá de San Lorenzo,
también. Quizás ahora yo le visite esta semana porque Dios mediante estaré por ahí quizás jueves o viernes Así es, sí. por cuestiones de trámites, así que quizás voy a estar por ahí. Bueno, entonces tenemos que leer Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hasta el versículo. A ver un poquito ya, hasta el 17. Hasta el 17. Versículo 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, justamente aquí es una exhortación, ¿verdad? Exhortar significa animar a los hermanos para que ellos abran la boca, para que ellos prediquen la palabra del Señor. Justamente hoy somos testigos de que las personas están sumidas en la superstición. Muchos creen que fueron influenciados por el Espíritu Santo, muchos creen que Jesucristo en persona viene y habla con ellos, y muchos creen que los ángeles vienen y le testifican el Evangelio de Jesucristo, y nosotros que conocemos la Biblia, bien sabemos que eso todo es satánico, que eso es todo demoníaco, que no son los ángeles, porque los ángeles auténticos, íntegros, hoy no andan por ahí predicando el Evangelio. El Espíritu Santo no se personifica para predicar el Evangelio a una persona. No, somos nosotros los que tenemos que hablar a las personas. Y nosotros también somos, de hecho, por decir así, los culpables de que hayan tantas personas que no oyen el Evangelio verdadero. Porque acá dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que es Jesucristo, de quien no han oído? ¿Cómo van a creer en Jesucristo? Nosotros tenemos que contar a las personas, así como estuvimos haciendo ahora, ¿verdad? Jesucristo resucitó por cada uno de nosotros. Si usted se arrepiente de sus pecados y le reconoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador, por medio de la fe, es decir, creyendo que Jesucristo murió y resucitó por usted allá en la cruz, Él murió, resucitó al tercer día. Si usted cree eso, Dios te va a perdonar todos tus pecados, te va a dar vida eterna, y tiempo presente vos podés vivir aquí en la tierra sabiendo que el día de la muerte te vas a ir al cielo. Eso tenemos que decir a las personas, para que las personas crean en Jesucristo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y eso es, ¿verdad?, una realidad hoy dentro de las iglesias bíblicas, dentro de las iglesias de sana doctrina. Esos días estábamos hablando de eso el fin de semana, andábamos por el kilómetro 16 con un hermano predicando, nosotros los dos solitos por allá. ¿Sabés que no vas a encontrar a un evangélico por la calle predicando la palabra de Dios? Un evangélico de sana doctrina no vas a encontrar. Yo en mi vida encontré un bautista fundamental, y los bautistas fundamentales tradicionales son de sana doctrina. En mi vida encontré a uno de la iglesia neotestamentaria, que generalmente los conservadores tienen sana doctrina. En mi vida encontré, bueno, tengo 7 años, ¿verdad?, de cristiano. En esos 7 años de cristianismo nunca encontré a uno de la iglesia de los hermanos libres, que generalmente tienen sana doctrina. Nunca los encontré por la calle predicando el evangelio. Pero los falsos testigos de Jehová, los mormones, andan de a tropas, de a docenas, todo por la calle, confundiendo a la gente. Sí. Sí, todos ellos andan. Entonces nosotros somos los que tenemos que hablar la palabra de Dios. Y las personas creerán el evangelio.
Sí, porque hay personas en este mundo que tienen el corazón dispuesto para el Evangelio de Jesucristo. Hay muchas personas confundidas. ¿Por qué? Porque nadie le dicen las cosas como son. Ayer, por ejemplo, contaba parte de tu testimonio. Sí, Estuviste en una iglesia que no era de sana doctrina. ¿Y por qué? Bueno, porque en primera instancia nadie te dijo las cosas como son. Después alguien te habló, alguien abrió la boca y sacó eso que oye el domingo en el estudio bíblico, oye el domingo en el mensaje, oye ahí en el devocional. Siempre se dice que tenemos que predicar. Bueno, alguien obedeció a eso y por eso vos fuiste alumbrado por el Evangelio de la salvación por gracia y por eso hoy podés estar seguro de tu salvación, tener un entendimiento lúcido, claro. así mismo es, hermano, y eso es justamente lo que ayer estaba diciendo, que Dios obra de esta manera. Por eso nosotros también en la calle decimos a la persona que difícilmente le van a encontrar a Dios en persona, pero sí, la palabra de Dios tenemos para eso y agradecemos a Dios porque podemos ser instrumento en su mano y eso también es una oración de parte nuestra siempre a que Dios nos haga digno de ser su mensajero, por decir así. Y aparte de eso, agradezco a Dios también de poder un día también escuchar la radio, porque yo por a través de Radio América, escuchándole al pastor Olovati, pude entender la salvación, la seguridad de la salvación y que es un regalo. Efesios 2, 8 y 9, por eso nunca me olvido, porque eso fue lo que me sacó de la oscuridad, por decir así, gracias al mensaje que en ese momento se estaba dando y se estaba explicando cómo tiene que ser el Evangelio. Y aparte de eso, hoy en día, estando en la congregación, vemos a tantas personas que llega por medio del mensaje que nosotros damos a través de la radio o a través de los folletos, predicando. Y eso que quiero leer un versículo que está en Segunda de los Corintios, capítulo 2, versículo 17, dice, pues no somos como muchos que mendran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Eso es lo que hacemos. Nosotros no adulamos a la persona, no le prometemos falsa esperanza o falsos milagros, por decir así, usando el dinero, por Prosperidad. ejemplo, prosperidad, sí, Dame prosperidad. 100.000 y Dios te va a dar 1.000.000. Eso es, no, nosotros nada más hablamos del Evangelio y eso es lo que produce muchas veces también la libertad en la persona, de salir de la oscuridad, conocer que es culpable delante de Dios y que si muere de esa manera se va a ir al Sí. infierno. Sí, Sí, Luciano Torales dice, ya les veo, saludos, nos está viendo por Facebook. sí, saludos a... Sí, saludos. A ver, por acá otro mensaje dice, hola, bendiciones, una consulta, ¿qué dirección tiene la iglesia en Ñembucú, Pilar? Bueno, a este oyente le vamos a contestar por privado. Si le Así es, vamos a sí. preguntar al hermano Milciades Maíz que nos dé la dirección de la iglesia y le vamos a estar contestando después por privado. Por Muy bien, acá sí. dice, a ver un poquito, dice, me gustaría que me explique el significado de esto, te vomitaré de mi boca. Un creyente de la denominación pentecostal me dijo que eso significa que se puede perder la salvación. ¿Es eso verdad? Desde ya, gracias. Disculpe el atrevimiento, dice. No, no hay ningún problema. Aquí no nos ha dicho su nombre, pero bueno, gracias por el mensaje. Eso tenemos que buscar. A ver, ¿tenemos tiempo todavía? No nos ha enviado el versículo bíblico, pero eso está ahí por Apocalipsis. Sí, Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer, hermano, ahí al final de Apocalipsis 3. sí. A ver un poco. 3. Versículo 14 en adelante. Versículo 14 en adelante dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente.
Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Continúo. Hasta Bueno, ahí, porque ahí ya está, después sigue describiendo. No, por el contrario, acá lo que está diciendo en Apocalipsis es que, bueno, aquí se habla, ¿verdad?, de la iglesia de la Odisea. Esa es la última de las 7 iglesias. Y justamente muchos coincidimos que esta iglesia, la de la Odisea, representa a la iglesia de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque cada una de esas iglesias del Apocalipsis representaba un periodo de tiempo en el desenvolvimiento de la historia de la iglesia que comenzó en Pentecostés y se está desenvolviendo hasta el día de hoy. Y la iglesia siempre se fue deteriorando, cada vez peor, peor, pero peor. Y ahora la de la Odisea, esa palabra Odisea tiene que ver con que la gente gobiernan. Sí, Jesucristo no es el centro. Y justamente así pasa el día de hoy. Hoy la mayoría de las iglesias no son cristocéntricas, es decir, no es Cristo el núcleo, el centro de donde se parte todo, no. Hoy hay mucho humanismo. Hoy lo que importa es que las personas sean el centro de la iglesia. Y ahí los pastores con psicología y con incentivismo y positivismo le están siempre incentivando a las personas porque lo importante en las reuniones es que las personas se sientan bien, que lloren un poco, que sientan escalofrío y que después se vayan como aliviada con la voz de la conciencia callada a sus hogares. Eso es humanismo. Sí, no es Cristo el centro. Cristo está afuera de la iglesia de la Odisea. Dice el verso 20, por ejemplo. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Sí, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesucristo no está identificado, que Él no tiene nada que ver con la iglesia de la Odisea. Él está afuera. Esta iglesia es una iglesia caracterizada por falsas promesas de materialismo. Por eso aquí hay personas que dicen que son ricas y que se han enriquecido. Y Cristo dice, no, ustedes son unos pobres, unos miserables. Y eso es lo que pasa hoy. Hoy hay personas que hacen alardes de que fueron bendecidos y que tienen auto nuevo y que sus finanzas se fue al cielo y que consiguieron trabajos mejores, pero no saben nada respecto de la salvación. No se han arrepentido verdaderamente de sus pecados, no han tenido ese encuentro personal con Jesucristo, por eso no son ni frío ni caliente. Y eso es repugnante delante de los ojos de Dios. Sí, Jesucristo está a la puerta y llama. Y hoy está llamando justamente. Si hay una persona que está dentro de esas denominaciones pentecostales, carismáticas, ecuménicas, católicas, budista, el Islam, lo que sea, si una persona hoy oye esto, que Jesucristo murió y resucitó por sí para salvar su alma y le recibe a Él como Señor y Salvador, Él le va a dar vida eterna, salvación absoluta por gracia. Eso dice Efesios capítulo 2, versículo 8, versículo 9 y ahí mismo al final del capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Bueno, gracias entonces a todos los que se han comunicado con nosotros. Estamos llegando al final. La verdad que aquí yo había traído un material, un folleto en realidad que se titula Para los católicos que aman al Señor Jesucristo. Queríamos compartir un poco, pero vamos a dejar para otro momento porque ya estamos llegando al final. Les invitamos a todos los oyentes a escuchar los programas presentados por la Iglesia Bíblica Misionera aquí en la FM 103.9 de lunes a sábados. Pueden escuchar nosotros desde aquí, desde Ciudad del Este. Estamos lunes y martes en vivo, miércoles generalmente grabación de algún tema bíblico
Y después, ya desde el jueves, el hermano Milciades Maíz presenta el programa Respuesta Bíblica hasta el día sábado. Entonces pueden escuchar, pueden también solicitar los audios, las grabaciones, y le vamos a estar pasando con mucho gusto. Para más información sobre las actividades de la Iglesia Bíblica Misionera, aquí en Ciudad del Este, pueden comunicarse con nosotros. Aquí tenemos el templo y también tenemos nuestras actividades aquí en el kilómetro 6,5, Ciudad del Este. Así mismo es. Si Sí. quieren conocer, quieren saber la ubicación, pueden también buscar por Sí, internet, ¿verdad? por Ahí internet. mismo tenemos también. Por el sí, mapa de Google, y Sí. ahí pueden poner Iglesia Bíblica Misionera y De nos Ciudad van del Este, sí. a encontrar. Así mismo. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches.